Muy bien. Pues el día de hoy vamos a trabajar con Quetzalcoatl, su regente, Huehue Coyotl, ¿no? El coyotito sabio, el coyote anciano. Inicio esta clase con el siguiente cuento, con el siguiente, es una anécdota, ¿no? Precisamente había un abuelo que nos enseñaba que estaba en ese sendero, en ese camino de la enseñanza. Déjenme decirles que dentro del círculo hay 20 abuelos, ¿no? Buenas tardes, hermanito Sajid. Muy buenas tardes, bienvenido. Dentro del círculo hay Buenas 20. tardes, maestro. Buenas tardes, hermanito Pedro. Muy buenas tardes, bienvenidos. Dentro del círculo hay 20. Hagan de cuenta 20 abuelos. Ahorita nosotros estamos aquí 10. Nos faltarían otros 10, ¿no? Se nos asigna, a mí me toca Zipactli, la hermanita Lupe le toca Yeyecatl, el hermanito Enrique le toca Cali, Ramón Cuespalin, Sajid Coat, y así sucesivamente se les va o se nos va asignando un, un tonali. Y este tonali nosotros lo tenemos que trabajar. Y este tonali nosotros lo tenemos que enseñar a los demás. Entonces, este abuelo nos cita a la orilla del río. Y todo esto se hace de noche. No, ningún ejercicio se hace de día. Todo es de noche. Sí, 2, 3 horas que te habla, te platica, pero es de noche. Es como un culto, pudiéramos llamarle de una otra forma, una reunión en donde la cita es de noche, ninguno es de día. ¿Por qué? Porque de eso se habla, por eso son tecolotes, ¿no? Nos decía un abuelo, dice, bueno, ¿dónde han visto a un tecolote que trabaja, que ande de día ahí paseando? No, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces nos citó a la orilla del río. Éramos cerca de 10 aprendices. ¿Por qué no puedo decir jóvenes? Había jóvenes y había no tan jóvenes, ¿no? Entonces, nos dice, a ver, vamos a trabajar con el ejercicio de Cuespali, ¿de acuerdo? Claro que sí. Cada uno de nosotros, dice, va a escoger una roca, una piedra de río. Esa roca va a ser del tamaño que nosotros escojamos, va a ser el premio que nos llevemos. Y el premio que nos llevemos va a ser precisamente convertirlo en un mineral precioso que a todos nos gusta, que es el oro. Y todos, ¿no? Sorprendidos. ¿En serio, abuelo, usted nos va a convertir en oro esa roca? Dice, sí, sí. Todo lo que aprenda, ese va a representar. ¿Ah? Y habíamos muchos ambiciosos, hay muchos muy conscientes, ¿no? Y uno de los hermanitos agarra una roca, la más grande, ¿no? La más grande. Dice, yo quiero así. Pero el abuelito estaba sonriendo, diciendo, ¿ah? Entonces, a mí me tocó tomar dos, sí, de ese tamaño. Digo, bueno, pues con estos dos, con que se conviertan en oro, ¿no? ¿No? Pero yo sé que, yo ya sabía que todo ese tipo de plática es metafórica. Pues aguardé mi morralito. Esos dos rocas lo van a cargar, lo van a portar por 13 días en la trecena de Cuetzpali. En toda la trecena de Cuetzpali, ustedes no sé cómo le vayan a hacer, que lo vayan a meter en un morralito, en una bolsita, en lo que ustedes vayan a utilizarlo. Lo van a cargar para todos lados, que voy a comer, lo pongo aquí al lado, que voy a la escuela, que voy al trabajo, que voy al baño, inclusive en el baño lo voy a estar cargando, ¿no? Por donde quiera que vaya, por donde quiera que vaya. Y ya el día que regresemos,
después de esos 13 días, ustedes me van a traer esas rocas que ustedes anduvieron cargándolos. ¿De acuerdo, abuelo? Esa es toda la clase. Dice, no he terminado. Todas las mañanas nos vamos a sentar. Todas las mañanas nos vamos a sentar a contemplar la tierra Pero el y que pregunta me Mishkoa, dice. ¿no? Entonces la tierra y Mishkoa lo vamos nosotros a contemplar todas las mañanas y todas las tardes. ¿Y qué vamos a contemplar? Vamos a observar la tierra y a ver el cielo y el universo. Y nos pregunta, se supone que ya están en Cuespalía, ya trabajaron Zipacli, con el abuelo que trabaja el Zipacli, él ya les debió de explicar qué es. Observa, calla y aprende, ¿sí o no? Sí, abuelo. Entonces, ¿por qué están de preguntones? Bueno, adelante, ¿no? Todos los días, cargando, llevando, cargando, llevando. Había días que se me olvidaba, lo dejaba en mi mochilita, pero ya no lo llevaba al baño, ¿no? Y todo eso o no iba a algún lugar, pero yo mismo me hacía mi introspección, digo, bueno, pues le voy a decir al abuelo que todos los días lo anduve cargando. Pasaron los días. Al llegar esa noche, al finalizar la trecena, se nos hace el comunicado, le llamamos comunicado. Hay muchachos que dicen, no, pues al rato en la noche hay estudio, así le decimos nosotros, esa es la clave, al rato hay estudio, y todos, cada uno ya sabe, no, llegamos, 11, 10:30, 11. Ese es, el que llegue antes de las 10:30, le toca la oportunidad de que pues el abuelo le cuente otras cosas, porque él estaba mucho más alto. Ya si quieres nada más lo que vas, pues llega. Entonces todos empezamos a llegar. De los 10 llegamos como 7, ¿no? De los, lo voy a llevar al Tenochtitlan. Llegamos 7. De los 7, 5 todavía llevamos esas rocas que nosotros juntamos. Y pues todos, dice, a ver, tus rocas, ¿no? Y el otro amigo, pues llevaba la roca grandota, no, todavía lo iba a cargar. Le dice el abuelo, vea, lo anduve cargando. Y el abuelo se empezó a reír, le dice, te encontré varias veces en el camino y jamás te vi con esa roca. No me engañas a mi hijo, te engañas a ti mismo, ¿no? Miren, ¿qué sintieron andar cargando esta roca? No, pues algo desesperante porque esta roca nos distraía. Esta roca cada vez que tenemos que salir, cada vez que teníamos que salir, pues nos obstaculizaba nuestro trabajo, nos obstaculizaba hacer nuestras actividades. Inclusive nos distraíamos más en andarlo cargando esta roca que en enfocarnos a lo que estábamos haciendo. Perfecto. ¿Qué más? ¿No? Inclusive uno de ellos dice, abuelo, este es un ejercicio inútil. Yo no sé por qué nos pone a hacer esto. Nos debería de poner a leer un libro o hacer. Y le dice, recuerda lo primero que te dijeron, tu primera clase. Observa, calla y aprende, Señor. Todavía no juzgues. Escucha primero y aprende por ti mismo. ¿Está bien? ¿No? Todos empezaron, ¿no? Cada quien virtió su experiencia y al final dice la abuelita, ahora déjenme decirles que esa roca que ustedes anduvieron cargando representa sus preocupaciones, sus culpas, que creen que ustedes tienen culpas. Esa roca representa esa distracción. ¿Cuál es esa distracción? ¿No? Y entonces nos dice él, en enfocarnos, esa roca representa enfocarnos
en lo que no nos da una enseñanza. ¿Cómo qué? Siempre nos enfocamos, una de las cosas y la gran mayoría, claro, él no lo decía en náhuatl, él no lo dijo en la lengua náhuatl, dice, todos nos enfocamos en el tiempo. Híjole, ya es tarde, ya me voy. Ah, no, quería pasar a saludar a mis papás si todavía viven. No, mejor ya me voy. Ah, no ya no me da tiempo, me voy. Te vas y no disfrutas el momento porque el tiempo es uno de los elementos esclavizadores que te esclavizan el tiempo. Está otro. Enfocarnos en lo que no tenemos. Enfocarnos en lo que no tenemos, ¿no? Híjole, me preocupa que este mes, que este año, esta vida no he logrado nada. Me he esforzado tanto, pero no lo he logrado nada y eso es esa roca que nos está distrayendo. Esa roca representa los deseos de venganza. No, ujule, ese fulano, esa fulana de tal me hizo daño, ese, esa persona me humilló, va a ver que le espera. Eso te contamina el alma. Una de las emociones, dice él, el miedo. ¿Por qué tienes que andar cargando el miedo? ¿Por qué? No es tu obligación cargar el miedo. El miedo sirve solo para prevenirte, pero no para que vivas con el miedo. La envidia. La envidia es una de las emociones muy pesadas, decía el abuelito. Envidiamos hasta la persona, o sea, ¿cómo le hace? Siempre anda sonriente, como si fuera diputado en campaña, siempre de anda de aquí para allá, jaje. ¿Cómo le envidio? ¿Verdad? Le envidiamos a nuestra familia, le envidiamos a nuestros hermanos. Oye, ¿cómo le hace? ¿Dónde saca tanto dinero? ¿Dónde saca tanto tiempo? Dice, esas son esas rocas. Mi desidia, mi negatividad. Sí, ya me dijo el maestro que debo de ser, que no debo de ser tan rígido ni tan flexible. Pues hoy no hice mis ejercicios, mañana los hago. Y se le van acumulando los 20 ejercicios. Son esas rocas, hermanitos. Son esas rocas que no nos permiten avanzar. ¿Y qué debemos hacer? Ofrendarlos. ¿A quién? A la madre tierra y al universo. El universo que es tan vasto que regresa a esa fuente, el universo y la tierra. ¿Por qué? Porque somos lagartijas, decía él. Dice, recuerden que les dejé que observaran el universo, o sea, la jícara celeste, pero que también observaran ustedes la tierra. ¿Observaron? Claro que sí, abuelo. Vimos cómo pasaron algunos, nosotros le llamamos en la lengua náhuatl shopilme. ¿Qué es shopilme? Son bolitas de fuego. Creemos nosotros que hay nahuales que son de arriba y de abajo. O sea, los que vuelan son los nahuales, ¿no? Hay personas que tienen de dos, los que andan en la tierra y los que vuelan, como sus volátiles, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más observaron? ¿Observaron un amanecer? Sí, abuelo. Y todos, y de ahí aprendí, ¿no? Muchas cosas con él, era muy bueno, ya trascendió. Entonces me dice, a ver tú, ¿qué observaste? Le digo, abuelito, y le empiezo a decir, ¿no? Le empiezo a decir, vi salir el sol hermoso, lo recibí, lo abracé, platiqué con él, le ofrendé una plegaria. Exacto. ¿Y cómo te sentiste? Es más tranquilo, más conectado con la naturaleza. Perfecto. De eso se trata. Si eso se trata, encarnar a la lagartija. La lagartija dice, vamos a observar lo que sube, baja, sube,
baja, ¿no? Y él dice, está mandando la energía hacia el universo, está recibiendo la energía y otra vez lo envía a la Tierra. Él, la lagartija, es el medio de transmutar la energía. Por eso les puse a cargar esas rocas. Y el otro hermanito todavía en su inocencia, entonces no lo va a convertir en oro. El oro es, hijo, que tú, eso que tienes es el oro. Vas a ganar mucho oro cuando empieces a trabajar, cuando te empieces a liberar de esas ataduras y tú puedas volar, tú puedas cambiar esa energía. ¿Cómo? El miedo por la valentía, la desidia por la disciplina. Hoy lo voy a hacer. Yo sé que no me va a salir en el primer intento, pero lo voy a intentar y lo voy a intentar. Eso, todo esto te va a convertir, toda esa experiencia te va a convertir en un huevo escoyote, en un coyote sabio. ¿Por qué? Porque un sabio sabe liberar esas cosas negativas. ¿Duelen en su momento? Créame que sí. Yo lo he vivido. Duelen esas etapas de la vida por los que vivimos. Una decepción, un fraude, un robo, ¿no? Dar. Tú que lo hayas dado todo y que la otra persona no lo haya valorado. Duele, ¿verdad? Pero no puedo vivir toda la vida cargando esa carga negativa. Tengo que liberarlo. Tengo que volver, regresar a mi yo, que soy una energía sabia, una energía sagrada. Entonces, esta es la introducción de este tonali de Cuespali. Y el ejercicio precisamente va a ser eso. Ustedes escojan la roca que quieran. Van a cargarlo por 2, 3, 4 veces. En este día, mañana, hoy, de la nochecita, todo el día de la nochecita lo ponen ahí donde duermen, se levantan, se van a lavar la cara, se van a hacer su meditación, lo ponen a su lado. Un día nada más lo van a hacer, en el día lagartija, ¿no? Y me dicen ustedes, todo eso nos distrae de nuestro enfoque. Todo eso, todas esas cosas negativas nos distraen de las oportunidades que se nos presentan aquí, aquí, aquí. Por estar poniéndole atención a esas cosas negativas, cuando aquí las oportunidades están pasando. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Dice, huehue. ¿Qué quiere decir la palabra huehue? Anciano. La palabra huehue, de manera literal, de manera gramática, es anciano. Ya una persona de edad. Pero no todo anciano es sabio, ¿no? Podemos llegar a ser anciano, claro, todo. Pues, es un proceso biológico. Ajá. Pero sabio, no todos los ancianos llegan a ser sabios. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Porque no aprenden de esas rocas pesadas que van cargando, y no disfrutan la vida. Les llega una nueva oportunidad. Ay, no, es que yo vengo sufriendo y ahí voy. Se te presenta una nueva oportunidad de ser feliz, de autorrealizarse. No, es que yo vengo sufriendo. No, tenemos que liberarnos. Tenemos que liberar esa energía. Empoderarnos. ¿Qué más nos va a empoderar? ¿Quién? ¿Alguien de fuera? ¿El pastor? ¿El cura de la iglesia? El pastor, dale tu diezmo, eso sí, pero que te libere no lo va a hacer. Ni Diosito. Yo les decía a unos hermanitos que andan predicando la palabra, les digo, dice Dios, ayúdate que te ayudaré.
Entonces yo no voy a esperar que me caiga todo lo que de Dios. No, tengo que trabajar, ¿no? Entonces hay esa gran diferencia que debemos de tenerlo en cuenta. Huehue, de manera literal, de manera gramática, es anciano. Y todos llegamos a ser ancianos. Pero sabio, no, no todos. Coyote. Coyote es coyote. Es un animalito, un canino, un poquito más pequeño que los perritos, pero es un animalito muy listo, muy inteligente, muy astuto. Inclusive en la región de la montaña tenemos la creencia de que este coyotito, aquí en la frente, le desarrolla un tumor y ese tumorcito como piedrita lo utilizamos nosotros como para atraer la buena suerte, ¿no? La gran mayoría de los comerciantes lo guardan en una bolsita, en su collarcito, y antes de empezar su día de trabajo, su venta, le habla. Atrae tú. Te agradezco todo lo que me has dado, mi honorable Coyotito. Que con tu poder atraigas a más gente que me pueda comprar mis productos, que pueda asistir a mi trabajo, que pueda asistir a mis cursos. Permíteme y te permito que tú puedas entrar en este ser y a través de mí puedas manifestar esa sabiduría que tú aguardas por los abuelos ancestrales. Me comprometo a respetarte y a honrarte. Me comprometo a seguir aprendiendo más de lo que me toca hacer. Si yo soy el comerciante, el de las ventas, me comprometo a aprender a administrar el dinero, a invertir. O sea, no te lo voy a dejar todo a ti el trabajo, pudiéramos decirle de esa manera, ¿no? La otra parte, le decimos, protégeme de las malas vibras de la gente, que con tu energía áurica me protejas de todos los enemigos emocionales y espirituales. Tú, que eres sabio, me encomiendo a ti, ¿no? Inclusive el emblema del coyotito es un emblema muy respetado para los abuelitos, que representa esa astucia, pero también el coyotito representa esa habilidad de adaptarse todo lo que nos, a todo lo que nos rodea, ¿no? Quetzal, lo hermoso. La palabra Quetzal representa la espiritualidad, ¿no? También esta imagen que tenemos aquí representa la fertilidad, representa los cuatro rumbos, representa el miembro viril. Y ahorita lo vamos a explicar de esta manera, ¿no? Recuerden que Quetzalcóatl, Quetzal, lo espiritual, lo hermoso, lo elevado, a veces lo intangible, ¿no? Que sí, haz algo elevado, lo espiritual, y lo espiritual es conocerte a ti mismo. Si yo me conozco a mí mismo, se me va a facilitar liberarme de esas ataduras de las culpas, de la venganza, del odio, del rencor, de esa autoflagelación. Soy culpable y me estoy golpeando. Yo soy un culpable por mi culpa. No, ¿por qué? Pasó porque tenía que pasar. Pasó porque así tenía que ser. Todo mi pasado, toda la experiencia positiva o negativa, tuvo que pasar y lo acepto. Lo acepto y lo libero de esta mente, de este corazón, de este cuerpo y de toda mi energía espiritual. ¿Qué hago como la lagartijita? Lo envío para arriba, lo envío para abajo, que se me libere. Al convertirme al pensar de esa manera, empiezo a trabajar mi parte espiritual como el Quetzal, y chequen, el Quetzal está sacando de su boca
y lo está alimentando el coyotito. Pero a la vez, ese mismo está, acuérdense que está en forma cíclica. Este coyotito anciano recibe y también da la palabra hermosa. Al ser sabio, al ser huehue, pues comparte esa palabra, hermanito. Por eso en la tradición, y aquí no importa que no sea el papá de tu mamá ni el papá de tu papá, abuelo. ¿Por qué? Al decirle abuelo, le estás diciendo huehue, sabio. Claro, les decía yo, no todo anciano es sabio, ¿eh? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Entonces, pero no tan solo Quetzal, sino que también la serpiente, chequen, y es un coralillo. En náhuatl también le llamamos nosotros Cicatlina, Cicatlina, la mamá de las hormiguitas, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? El coralillo es muy venenoso, es una serpiente muy venenosa, pero su carne es una medicina muy especial para curar, para utilizarlo en búsqueda de visión. Solo que nos dicen los abuelitos, hay que tener mucho cuidado. Las medidas, las porciones, tienes que cuidarlos. Lo que te pasas es un animalito muy poderoso y muy delicado. Bueno, la serpiente cambia de piel, ¿verdad? Cada año cambia de piel porque está creciendo. Nosotros también crecemos, a lo mejor de estatura ya no, pero a los lados crecemos, ¿no? ¿No? Entonces, la serpiente, eso no se recuerda, hermanitos, lo que les acabo de decir. Para que seas sabio, ¿qué tienes que hacer? Pues quitarte esa piel que te pesa. Biológicamente, esta piel de la serpiente tiene esas capitas como escamas, que son los que se mueven para avanzar. Al momento de que crece su cuerpo de la serpiente, empiezan, como se estira, empiezan las plaquitas como que a rozarse, ya no tener mucha movilidad. Por lo tanto, se deshace para que salga nueva piel. Lo mismo con nosotros, hermanitos. Necesitamos deshacernos de esa piel para que nos volvamos más ágiles con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de amar, pero de amarnos primero a nosotros, ¿no? Porque muchas personas nos volvemos dependientes, digo, nos volvemos dependientes porque yo lo he hecho. A veces le entregamos toda nuestra vida, toda nuestra felicidad a otra persona o todo nuestro trabajo a otra persona. ¿Y por qué no disfrutamos de nuestro trabajo que hacemos? ¿No? Comprándonos algo material para nosotros. No nos estamos premiando nosotros, pero siempre queremos, que me reconozcan, que me pongan ahí un certificado del mejor. No, yo tendré que reconocer. En lo que les decía, que con las rocas, dice el abuelito, yo no te creo. ¿No? ¿Por qué? Tienes que empezar por ti mismo. Muy bien. Entonces, hermanitos, en este Amoshli Borgia, si se dan cuenta, toda esta energía que entra en la boca del abuelo Huehue Coyot, está de color rojo. Ajá. Recuerdan que el color rojo también representa esa fuerza de voluntad, esa energía que emana del tonali. Acuérdense que tonali, decíamos ayer en la clase, es tu brillo. Yo como Cuespalin o yo como Coas, yo como Xochitl, ese es mi tonali, mi tonal, mi brillo, mi luz, ese voy a iluminar en este plano existencial a los hermanos. Bien, y este coyotito, si ustedes se dan cuenta, está en una posición para poder penetrar a este personaje que está todo de color rojo, está bien empoderado. Ese es su brillo de esta persona. Y si ese somos nosotros, ¿no? Somos nosotros.
Y esta es cosa que a veces no llegamos a entender, hermano. Si todo esto que les acabo de decir, la parte espiritual, la parte material, la parte de la liberación, lo encauzamos, lo enfocamos hacia el poder de la creación, a través de qué parte de nuestro cuerpo nosotros creamos a un nuevo ser vivo. ¿A través de cuál? A través de nuestros genitales, tanto como hermanitas, tanto como hermanito. Al unirse estos genitales, ¿qué creamos? A un nuevo ser vivo. ¿Qué? Que lleva nuestros genes, que lleva nuestra sangre, que con eso nosotros vamos perpetuando. Vaya lo que hace su medio de defensa de la lagartijita, que su colita es un medio de defensa. Viene un depredador, se lo quiere devorar, desprende su colita y esa colita todavía anda moviendo. Mientras el depredador quiere agarrar su colita a él, o ella, la lagartijita, ya corrió. Es un medio de defensa. Pero nosotros, es esa parte, ese éxtasis cuando nosotros nos volvemos creadores, como una energía sagrada o como un Dios, si lo queremos ver de esa manera, que claro, para nuestros abuelos no existe eso de Dios, esa energía sagrada, pero nos convertimos en creadores. Fíjense, qué tan poderosos nos volvemos de crear a un nuevo ser vivo que lleva parte de nuestro linaje, de nuestra sabiduría ancestral, a través de nosotros y a través de la otra persona que en su momento nos unimos con ella, se unen con él. Es ese disfrute de nuestro cuerpo, es ese éxtasis del culminar de nuestro ser. Y en ese momento nos convertimos en seres creadores. Esa es la parte muy visual que podemos ver, hermanito. Pero está la otra parte. Chequen esta parte. Este personaje aquí remarca en color amarillo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, dice, para que nosotros seamos conscientes en la creación de nuestra obra maestra de arte, debemos de ser muy, muy auditivos. ¿Y cómo seguía Tzinácat, hermanitos? ¿Cómo seguía el Tzinácat? ¿Cómo seguía el murciélago? A través del oído. Nos recuerda que nosotros somos sin honorable Acat, honorable Carrizo, honorable Quetzalcóatl. Somos hijos de Quetzalcóatl. ¿Se acuerdan de la leyenda de Quetzalcóatl que les decía? Somos de ese semen de Quetzalcóatl. Por eso, en la gran mayoría de los amochli encontramos esto, miren, y tiene un puntito, una cuentita blanca. La cuentita blanca nos recuerda, escucha, predice, oye, pero oye bien, ¿no? Escucha bien, debes de escuchar bien, pero de eso que escuches debe ser lo más puro, lo más limpio, hay que ser muy selecto. ¿Para qué? Para que nos convertamos en esos huehue, en ese sabio, no tan solo anciano, sino sabio, ¿eh? Que les decía, hay una gran diferencia entre sabio, entre sabio y anciano. ¿Mm? Ahora bien, platicando yo con un hermanito que él es testigo de Jehová, y él precisamente con esto me quería denigrar el gran conocimiento de los abuelos. Y me muestra esto, dice, ve cómo aquí habla de fornicar, cómo habla de depravación, cómo habla de tener relaciones con animales. A ver, le digo, párale, déjame explicar. En primera, si tú tienes tus ojitos abiertos y no te voy a gritar,
Yo te voy a explicar. No se trata de imponer, se trata de hacer reflexionar y pensar con la otra persona. Si tú te das cuenta, el coyote no lo está penetrando. Dos, si tú te das cuenta, él o ella, que en este caso es una energía joven por su copetito, no está sufriendo. Dice que está bien empoderado, bien fuerte, con mucha fuerza de voluntad y feliz, está sonriendo, lo está disfrutando. Tres, si tú te das cuenta, en la manita derecha del coyotito, mano derecha, la parte tangible, la parte física, tiene cuatro cuentitas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué son esas cuentitas? De color amarillo. Son los cuatro rumbos cósmicos. Ah, pero tiene otras dos cuentitas. Claro, dentro de esos dos rumbos cósmicos, tú tienes la opción, porque todo está en forma dual, por eso fue muy importante la primera clase de Zipacli de la forma dual, cómo la parte femenina y la parte masculina, la parte oscura y la parte luminosa. Te dice que en los cuatro rumbos tú encuentras toda esta sabiduría, pero para ello tienes que centrarte en tu yo como gran ser puro, limpio, recordando que tu fuerza de voluntad está ahí presente. Y Huehuescoyot te lo está mostrando, te dice, mira, no, no te está penetrando, no, te dice, te recuerda que tú tienes ese gran poder, que cuando tú lo hagas, hazlo como cuando haces el amor, lo disfrutas, te deleitas. Cuando terminas de hacer ese acto, ¿no? Te sientes más tranquilo, satisfecho. Ahora, todo eso también enfócalo a lo que tú quieres ser, a lo que tú quieres hacer. Ajá. Y dice, ¿será? Ah, bueno, está bien. Ahora a ti te pregunto, gran estudioso de la Biblia, Adán y Eva, pero Eva no era la primera mujer. Recuerda que hubo Lilith y que Adán, como tú dices, Dios no creó, no creó a Adán y a Lilith. Dios creó a un solo ser. En su mismo cuerpo vivía la energía femenina y la energía masculina. Después que lo separó, y la manzana prohibida no era una simple fruta, la manzana prohibida es el conocimiento, ese despertar que nosotros necesitamos entender y comprender cuán poderosos somos. Si fuera tan bueno tu Dios, ¿por qué no le daba la bondad, el, el empoderamiento a ese Adán que tú dices que tuviera el conocimiento? Esa es una teoría. Esa misma teoría viene de otra creencia que son Anunnakis, que son extraterrestres que crearon al ser humano. Bueno, ahora dime, dice, no, pero tú no tienes el derecho de hablar mal de mi Dios. Le digo, ah, y tú sí tienes derecho de hablar mal de mis abuelos, de mis ancestros, ¿no? Pero bueno, regresando a la temática, hermanitos. Entonces, la parte muy importante acá es volvernos esos sabios, ¿verdad? Sabiendo distinguir, sabiendo deshacernos de lo que no nos ayuda, lo que no nos empodera, ¿no? Y entonces, por eso es que yo aquí les presento, hermanitos, les presento esta frase es la del Cuespalin, dice,
Xipatlani huescapa. Amumamitsteltica. Moyol samachiliswa. Tonal samatiliswa. Guamo yakan. Noso tlahtlen mamitstelti. Dice, vuela alto, que no te detengan tus sentimientos, pensamientos y que nadie ni nada te detenga, ¿no? A todo esto, yo no les pido que nos volvamos insensibles, que nos volvamos ególatras, pues yo soy el súper, ya me dijo el maestro. No. Fíjense, cuando les hacemos mucho caso a nuestros sentimientos, esos sentimientos ¿de apego a qué? A personas, a cosas materiales, a nuestro trabajo, no nos permiten volar. Yo se los aseguro, ¿sí? A nuestras creencias, hermanito. Vamos, desapeguémonos de nuestras creencias. ¿Cuáles? Principalmente el miedo. El miedo a no querer emprender algo nuevo. El miedo a creer, ¿y si no puedo? Pobrecito de mí, yo no puedo. No, vayamos haciéndolo, vayamos intentándolo. Sentimientos, tus pensamientos, újole, nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de la escuela? ¿No? La escuela es la fábrica de obreros, ¿eh? No vamos a meternos mucho en la política, pero lo poco que yo conozco, hubo ciertos sexenios, ciertas políticas, en donde los maestros nos decían que trabajen por competencias, que sea el niño competente. ¿Competente a qué? ¿Para que le sirva al patrón? Competente para que haga las cosas. A ver, maestro, tú no tienes que estar buscando qué contenido te enseñar. Mira, aquí están todos los contenidos. El primer día vas a ver este contenido, le vas a enseñar al niño, el niño tiene que aprender, así lo vas a evaluar. El segundo mes, así lo vas a enseñar. Ten, tú, maestro, tú no piensas. Tú, maestro, solo obedece. Tú, maestro, yo te pago y obedece. Así es la educación. Y no es tan solo aquí, es a nivel mundial, hermano. A nivel mundial. Es esa parte. Ese es el fin de esta clase. Ponernos a pensar. Podemos pasarnos toda la vida autoflagelándonos. Pobrecitos de nosotros, nos conquistaron los europeos. Bueno, pues eso ya pasó. Y no con eso que decir, no, vamos a olvidar esa transgresión que hicieron, pero bueno, ahora es hoy. Hoy es cuando debemos de empoderarnos, ¿sí? Es esa parte que muchos de nosotros nos toca hacer esa labor, hermanitos, ¿sí? Utilicemos sus mismos medios de ellos para transmitir esto, para que nosotros podamos vivir. Unámonos, ¿sí? Hay muchos pensamientos negativos que tenemos, se los aseguro, pero vamos, haciendo eso paso a paso. Que nadie, ¡újole! Tenemos muchos, ¿eh? A veces en la familia. Dicen, ay, sí, mira, el brujo ya va volando hasta allá. No, es que no es ser brujo, es pensar un poquito diferente. Ah, mira, ya no va a la iglesia, ya no va y se persina. Ahora lo veo que está tocando en la tecocolia ya, está loco, está llamando, invocando a los demonios. No juzgues. Pues sí, ¿para qué vamos a juzgar, no? Nada. Créanme, hermanitos, que hay muchos y muchas
situaciones, personas, espacios que nos van a detener. Recientemente yo le comentaba a unos compañeros, oiga, estudiemos el Tonal Puali, implementémoslos en la escuela. Ahora que nos dan esa apertura de proponer contenidos territoriales, contenidos contextualizados, inclusive en los libros de texto, por si lo pueden revisar, bueno, quién sabe si no se profundiza, solamente viene Zipacli, Ejecat, Cali, Espali, vienen los 20 signos, por lo menos ya es ganancia, ya viene eso, y ahora hay que saberlo. Dice, pero la cuenta ese de tiempo, ¿cómo se cuenta? Ah, vamos a hacer una analogía. Se cuenta por Schubert, sí, por año también. Pero también se cuenta por veintenas, como si fueran los meses. Se cuentan por las trecenas. Y así. Y regentes y todo eso. Se escucha muy bonito, maestro, pero tal parece que es muy laborioso. Que es muy laborioso aprender, ¿verdad? ¿Ah? Pero bueno, seguiremos dando batalla. Entonces, uno de los ejercicios, hermanitos, ojalá y lo puedan anotar ahí en su hoja de notas, todas las mañanas nos vamos a decir a nosotros mismos y a todos los que nos rodean, Shipatlani Huescapa, Shiasi Pan Mishkoat, Seya o Celotecolo. Me voy a decir a mí mismo. En el caso del hermanito Pedro, pues se va a decir, Shipatlani Huescapa, Shiasi Pan Mishkoat. Pedro Flores, pero él es Mazat, así, Mazat, va a decir su energía, el hermanito Miguel Ángel, o me toches de Nexahualcoyo, Chipatlán y Huesca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vuela alto hasta llegar al universo, vuela alto, llega en el universo y dices tu nombre. Y así, bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué a poco sí? Sí, pues si no te lo crees, si no te lo crees, no lo vas a crear. Cree para crear. Tienes que creer para crear esa abundancia, para crear ese empoderamiento, ¿sí? Pero si nada malo queremos escuchar la clase y decir, bueno, pues está bien, se escucha bonito, pero no, no pasa nada, hermanitos, no pasa nada. Solo que se perderá la oportunidad de experimentar algo nuevo, vivir una nueva experiencia, vivir diferente, ¿verdad? Porque no tan solo es, sí, ya aprendí a escribir en náhuatl, sé todo, todo el conocimiento, Anahuaca, ya leía Castaneda, ya leía, ¿qué más? A todos esos grandes eminencias, ¿no? De la cultura, sí, pero una cosa es conocimiento y otra cosa es que lo podamos practicar. Vive como náhuatl, piensa como náhuatl, siente como náhuatl y siéntete orgulloso de ser un náhuatl, ¿no? No que cuando vayas a la ciudad que te digan, oye, ¿eres náhuatl? Yo no, mi papá sí. Volar de manera espiritual. Aquí nos habla de ese vuelo, hermanitos, de la frase. Volemos de manera espiritual. ¿Y cómo vamos a volar de manera espiritual? Primero, vamos a deshacernos de esos pensamientos negativos que no nos permiten conocer, ¿sí? Me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí, que somos 23 personas, 23 energías sagradas, 23 energías hermosas que somos nosotros, ya sabemos nuestro tonal y ya sabemos cuál es ese empoderamiento que nosotros necesitamos, ¿no? Podamos volar de manera espiritual, emocional y nuevamente, lo repito, espiritual, físicamente para animar, armonizarnos con Xochiquetzal y con todo lo hermoso de la naturaleza. Recuerde que nosotros somos espejo, ¿sí? Y pues yo me reflejo en el aire, me reflejo en el río, me reflejo en las nubes,
me reflejo en el otro hermano. Y cuando empiezo a pensar de esa manera, nos volvemos a lo que ahora leía en la educación pública, la empatía, dice el gobierno. Hay que ser empáticos. Ajá. ¿Y por qué no te pones en el lugar del maestro si eres tan empático y recibes su sueldo del maestro? A ver qué sientes. A verdad, eso sí no lo sientes porque tú estás ganando bien como político. No, no estás siendo empático. ¿Por qué no te pones en el lugar del campesino si eres tan empático? A ver, ¿no? Si es bueno, sí. Discursos, todos los podemos hacer, pero vamos haciendo las cosas. Proteger nuestro templo. ¿Cuál es nuestro templo? Ayer ya lo hablábamos, ¿se acuerda? Nuestro templo que es este templo hermoso, nuestro Cali. Ajá. ¿Lo vamos a proteger de qué? De lo que le metemos aquí, lo que le metemos aquí, lo que le metemos aquí, lo que le metemos todo, lo espiritual. ¿Sí? Decíamos, sé como el colibrí. Trata de seleccionar lo que le metes en tu cuerpecito, en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, ¿verdad? Bueno, nuestros pensamientos y seleccionar la esencia de estas flores energéticas, ¿sí? De todo esto que lo que consumimos, pues seleccionemos lo más hermoso. Es como les decía, todos, todos los libros que nosotros leamos, hay una parte que no nos sirve, pero hay una parte que sí nos sirve. Pues seamos selectivos de lo que nosotros leemos, cómo le metemos en la mente de aquí. ¿Sí? Entonces todo eso. Y no seamos como este personaje, mire, no nos esclavicemos a nosotros mismos a cargar con culpas, con resentimientos, con esa autoflagelación que les digo, ¿no? Seamos como estas personas que volemos ligero. Y fíjense que cuando nosotros, cuando nos aferramos a lo material, cuando nos volvemos muy envidiosos, muy vanidosos, es muy difícil comprender. Queremos acumular, 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 acumular. Y no queremos compartir, ¿no? Dice un político, si hay, para mí. Y si sobra, para mí. Y si queda un poquito, pues también para mí. Oyes, no eres el único en este plano. Compartamos lo que tengamos, ¿verdad? No seamos egoístas. Y hablo desde el ámbito de todos los ámbitos, de conocimiento, de sentimiento, ¿sí? Todo eso. Todo eso debemos hacer conciencia de nuestra labor. No carguemos con lo que no nos corresponde. Dejen cada quien cargue sus culpas. Dejen que cada quien cargue, cargue lo que tenga que cargar. Y si no se quiere liberar, pues déjenlo. Pero nosotros hay que liberar, ¿no? No colzin, honorable abuelo Yeyeca. Viento, tletl, fuego. Nositzin, honorable abuela, tlali, tierra. Ahora bien, tenemos aquí lo presentamos como dos abuelas y dos abuelos, pero no se nos olvide que tanto la tierra es Tlaltecutli, el señor tierra, y Tonantzin-Tlali, ¿no? Todo está en forma dual, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La socamatinocol sin yeyecat, tlenochitinechmaca, huantlengamotinechmaca, tlenehuatzin te agradezco, honorable abuelo, viento, lo que me has dado y lo que no me has dado, porque yo no lo merezco. Nos ha dado vida, nos ha dado aire. Ni mocnoteca motech, shinechmaca motlamatilis. Muy oltona, muy shewal. Tlenica ni mopalewis, panonemitis.
Te pido encarecidamente tu sabiduría, tu energía, tu ejemplo, con lo que ayudará en el sendero de mi existir, o con lo que me ayudará en el sendero de mi existir, ¿no? Entonces, ni Motemaca, ni Nemis Ken Huitzili, Ken Tonatiu, Ken Xochitl, no Iki no Chipa, ni Kilnamikis Mopalewilis, Ashkanwan Nika. Me comprometo a vivir como el colibrí, como el generador de luz y calor, como la flor. También no olvidaré tu ayuda aquí y ahora, en el aquí y ahora. Siempre lo recordaré que tú estás conmigo. Ahora bien, aquí podemos cambiarle, por eso le subrayé y este documento yo se los envié al grupo de Temachtilistli huevo este color. Vamos, en vez de Nocolzin yecas, le podemos poner Nocolzin tlech o huehuesteos, no sin tlali, mi abuelita tierra, no sin chalchihuitlicue o no sin atzintli. Eso es lo que le vamos a anotar. Le vamos a ofrendar una plegaria a ellos. Son 4. ¿Por qué a ellos? Porque todos ellos son medicina, porque todos ellos son energías que pueden transmutar y le podemos ofrendar la energía que no nos sirve al universo, a la tierra, pero también a ellos. Hay muchos ejercicios que yo les he explicado, ¿no? ¿Para qué nos van a servir estas plegarias? Como les digo, liberarnos, deshacernos, eliminar la basura que no nos deja volar como tecolotes. Un tecolote siempre está atento a lo que pasa a su alrededor, sin olvidar vivir en el presente, como cuando está sentadito mueve su cabecita. Lo gira, lo puede girar su cabecita. Su cuerpo no se mueve, pero gira su cabeza. No, ahí nos enseña también, hace esa alusión de que a pesar de que mi cuerpo está aquí presente, este bulto, mi pensamiento está aprendiendo. Ve en esa oscuridad que todos ven algo más. Encuentra la sabiduría, ¿no? Encuentra el conocimiento. Algunos ejercicios con los 4 abuelos. Algunos, si ustedes los quieren, ustedes realizar, ¿sí? Dice uno, ofrenda a través de una carta al abuelo fuego, escribir emociones, sentimientos, pensamientos que nosotros queremos eliminar, ¿no? Este ejercicio lo hacíamos con unos hermanitos y yo les di una hojita de una libreta, ¿no? Como es. Y empezamos, a ver, hermanitos, vamos a hacer el ejercicio con el abuelo fuego. Escriban todo en esta hojita, todo lo que ustedes quieren eliminar de la parte de las emociones, a lo mejor el odio, el rencor, sentimientos, todo lo que ustedes quieran eliminar, ¿no? Y me dice un hermanito, oiga, ya no tiene otra hojita, ¿por qué? Porque ya lo llené mucho. Digo, bueno, escríbelo, ¿no? Aquí la intención es que en verdad, cuando nuestra manita empiece a escribir, conectar esto, corazón, y nos pongamos a escribir, ¿no? Que en verdad lo eliminemos, hermanitos. Que no nada más, como decimos coloquialmente, de dientes para afuera, quiero cambiar, ¿no? Que en verdad, que lo hagamos de corazón, que lo hagamos con esa seguridad que va a funcionar este ejercicio, porque de nada sirve hacer los ejercicios si nada más dices, a ver, ¿qué siento? No, no, es tener la plena seguridad de poder lograrlo, porque con esto no se juega, ¿no? Es como si dijeran ustedes, cargo mi mochilita y adentro lleva el paracaídas, ¿no? Y me lanzo del avión, pero no lo revisé y resulta que dentro de la mochilita el paracaídas no viene. No, no funciona. Y esto es igual, ¿no? Con el fuego. Bañarnos con agua de sal de mar. Algunas, algunas propuestas. Me ha funcionado, a mí sí me ha funcionado. Inclusive cuando
me siento muy cansado, o cuando hacemos un trabajo espiritual, a lo mejor saumar, limpiar con un huevito, ¿ah? A tratar de sanar a alguien de manera, fíjense, de manera emocional. También se nos pega esa energía que trae la persona, ¿no? Entonces, a un contenedor de 2 litros de agua, batimos la sal de mar, debe ser esa sal de grano, no sal ese finito comercial, no, sal de grano, porque esa sal de mar tiene un gran poder, tiene muchos elementos curativos. Inclusive si tienen la posibilidad de traer agüita de mar, es mejor, tiene más tiene más nutrientes, pero no lo de, ¿cómo le llamamos nosotros? No lo hiervan ni nada, no, porque lo matamos el agua cuando lo hervimos. Los que todavía vivimos en nuestro pueblo, pues todavía tomamos agua del manantial, ¿no? Que nos provee la gran madrecita tierra, de los chiahuitl. Es totalmente diferente el agua de manantial que agarramos al agua muerta, destilada, clorada de, del agua embotellada. Gran tontería que nos han hecho creer las empresas. Ahora resulta lo que podemos obtener gratis de la madrecita tierra no lo van a vender. Que porque esa agua no lo podemos tomar porque tiene bacterias, está sucia. Que esta agua dice clorada, esta agua destilada es la mejor para que mejore tu salud. Y ahí en el comercial nos ponen una chica bien guapa, bien flaquita. Ponen hay un payaso que está musculoso, toma el agua para que, ah, este es lo mejor. Por eso les decía, si pueden, el agua de sal. Inclusive hay estudios de que el agua del mar es curativo, es curativo. Por lo tanto, esa gran madre Chalchihuitlicue nos bañamos como lo hacemos normal, ¿no? Quizá con tu shampoo, con tu jabón normal, ¿ya? Después, agarras esa agua, te empiezas a untar en tu cuerpo, intencionas, dices, todas las energías negativas que se hayan adherido a mi cuerpo, te agradezco. Te agradezco, Madrecita Chalchiclicue, por todo lo que me has dado y todo lo que no me has dado. Te pido que limpies este cuerpo, este templo, esta casa. Y cerramos nuestros ojos e intencionamos que al momento de que estamos untándonos esa agua, se va cayendo toda esa energía negativa. Vamos a creerlo para crear esta curación. Creer para crear. ¿Eh? Entonces, lo hacemos. Después de que hayamos terminado, por último nos sentamos en posición fetal, ahí en el baño. Sentamos, nos damos nuestros 15, ¿no? El tiempo que necesitemos, intencionar qué es lo que estamos, qué es lo que estamos eliminando. Y terminando eso, nos abrazamos y nos decimos, renazco en este cuerpo, renazco en este nuevo cuerpo, en este nuevo pensamiento, en este nuevo sentimiento. ¿Por qué? Porque soy Teotzi, porque soy energía sagrada y merezco, ¿no? Merezco vivir como energía sagrada. ¿Sí? Y a ustedes de su creatividad le quieren agregar algo más. Adelante. Liberar las energías a través de la respiración, exhalar e inhalar. Vamos a hacer nuestra visualización. ¿Se acuerdan que les decía cuando trabajamos con yeyecas? Hacemos, intencionamos, exhalamos y decimos esos números sagrados, ¿no? 5, 5, 5, 1, 5. Estamos empoderando nuestro cuerpo, ¿no? O el otro ejercicio de inhalar. Vemos como todo color jade lo inhalamos en nuestro cuerpo para purificar todos nuestros pulmones en nuestro cuerpo, nuestra sangre, porque también circula el aire a través de nuestra sangre
y exhalamos, ¿no? Esa, ese giro de esa exhalación lo intencionamos pensando que todo lo oscuro, todo lo que no nos sirve, lo estamos sacando a través del aire. Y pedirle a nuestro abuelito Yeyecas que nos ayude a limpiar nuestro cuerpo, ¿no? Y lo otro con la madrecita tierra es enterrar los recuerdos en un pequeño cofrecito, vayamos enterrando, puede ser una, yo creo que ya no está, ya no está bueno. En un jarrito de barro, vamos a enterrar los recuerdos. ¿Qué recuerdos? Los recuerdos no tan gratos, hermanitos, ¿no? Por ejemplo, uno de mis recuerdos no tan gratos que yo eliminé cuando hice este ejercicio, yo crecí hablando náhuatl. En la primaria nos comunicábamos en náhuatl a pesar de los reglazos que recibíamos de los maestros, ¿no? Antes la escuela era monolingüe en el pueblo de Tlamajalcingo. No se permitía que se hablara el náhuatl. Y entonces, pues no tenemos otro idioma con que comunicarnos. En la casa nos hablan en náhuatl. Entonces, ¿cómo vamos a aprender en español? Pues lo único que nos aprendíamos de memoria, lo que a fuercitas nos pedían. Dice, tienes que pedirme permiso para ir al baño en español. Si no, no vas al baño. Hazte aquí en tus pantalones. Y si fuera eso hoy, ¡újule! No, no, no. Pero bueno, entonces, lo que nos decían eso, a mí me pasó eso. Crecí flaquito, chaparrito, era una discriminación, morenito, no hablas el nao, no hablas el español, solo el náhuatl. Todo eso lo eliminé, esos recuerdos no tan gratos. Pero los acepté, dije, bueno, gracias a eso sigo siendo orgulloso y gracias a lo que me decían mis papás, háblalo náhuatl. Sí, te van a decir no lo hables, tú habla. Siéntate orgulloso de lo que eres. Y aquí vamos, haciendo, echando guerra, ¿no? Con todo. Los recuerdos no tan gratos como cuando nos decían, me acuerdo muy bien, un maestro me decía en la secundaria, tú nunca vas a ser nadie, flaco. No tienes presencia. Pues él era un hombre alto, güero, doble, ¿no? Todo. No tienes presencia, mijito. Resígnate a ser un simple campesino, un simple. Ah, sí, bueno, tal vez tiene razón. Pero le dije, como dice un hermanito, sí, pero no. ¿No? Dije, no, tú no me vas a denigrar. Ninguna manera. Te demostraré, te demostraré que seguiré luchando por lo que yo amo y por lo que yo quiero. ¿Sí? Y bueno, termino diciéndoles a ustedes que esta noche, antes de que nos acostemos, antes de que viajemos a Mixlamba, repitamos 3 veces Shipatlani y digo mi nombre, Shipatlani Yau, Shipatlani Yau. Si es posible, frente a un espejo, Shipatlani Yau, 13 veces. Nos vamos a decir a nosotros mismos que volemos, que elevemos el vuelo, que elevemos nuestra vibración, hermanito, pero que sea esa vibración positiva, esa vibración de ánimo, esa vibración de aceptarnos y querernos. Y si tenemos algo que podemos cambiar en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, cambiemos. Y si no se puede, pues lo que no se pueda, pues no se puede, ¿no? A lo mejor podamos pedir, quiero regresar a ser joven. No, pues eso no se puede, ¿no?
pero cambiar de actitud, de andar ahí de negativo, eso sí se puede. Cambiar nuestros hábitos, eso sí se puede. Hay cosas que no, ¿no? Elevemos nuestro vuelo como los tecolotitos. Abramos la puerta a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra forma de pensar, a que nosotros podamos ser más, a pesar de que nos digan, eres menos, que nada ni nadie nos detenga. Una mechla sofla y canoche no yo. Los amo de todo corazón, hermanitos, y les agradezco que nos hayan acompañado. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Adelante, adelante, hermanita Papalonesta. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Panoltisignac no niwan. Eh, Panolti, eh, panolti, nagnitsi. lo único que quiero preguntar es, es que cuando estaba hablando de los recuerdos no gratos, dijo que los metiéramos al jarrito y luego, de ahí lo vamos a enterrar, pero eso, ¿dónde, cómo? ¿O tenemos que decir algo o nada más así? Es que ahí como que se saltó otro tema. Yo ya no escuché cómo. Nada más es eso. Sí, hermanita, con gusto. Ya los puse en ese jarrito. Si quiero, los entierro. Y si no, les pongo una tapita y les digo a mi mente, aquí que quede. No lo han descargando. ¿Ah? No lo han descargando. Pues no tiene caso estar reviviendo, estar tocando la herida. Ya pasó, que quede en la historia. Compréndelo que gracias a esa experiencia eres lo que eres ahora. Porque todo eso nos forja. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Si quiere lo entierra, si quiere lo pone una tapita, lo cierra, pero se mentaliza de que eso ya queda ahí. ¿Sí, hermanita? Por eso cuando vimos el ejercicio de Yejecat, a nuestro otro yo le vamos a decir, cuando quiera traer esos recuerdos, ¡ey! Tranquilo, alto, alto. Eso ya lo enterramos, tranquilo. Déjalo en paz. ¿Sí, hermanita? Espero haberle contestado su pregunta. Quémate, Mashtialni, Tlazocamati. La Sacamati, hermanito Enrique, enseguida la abuelita Gris. Adelante. Sí, muchas gracias, hermano. Yo tengo dos comentarios. Uno es con relación a, oh, no. Bueno, no puedo, puede pasar con otra persona, por favor. Sí, no se preocupe. No se preocupe, hermanito. Hermanita Gris, por favor. Tlazohcamati, Temastiani, Tlazohcamati Noicniwan por una excelente noche que pasemos. Y comentando precisamente con el primer comentario de nuestra hermanita, es acerca de la periodicidad con la que vamos analizando y meditando estos ejercicios. Tal vez al principio nos cueste trabajo, como lo menciona el Temastiani, pero con el paso del tiempo, con voluntad, con ese extra que podamos dar, vamos a ir descubriendo que en la práctica se va a ir llenando el pensamiento de otras ondas, de otras vibraciones, y vamos a ir viendo las cosas con otro punto de vista, que van a llegar situaciones en las que vamos a emplear estos ejercicios de manera natural, porque uno de los procesos del aprendizaje cognitivo en el ser humano es exactamente el pensamiento, de allí nace
la atención amorosa que el corazón pone en el tema, en la situación, la palabra como medio de decretar lo que el pensamiento que ha pasado por el amoroso corazón es. Entonces, únicamente nos faltaría el realizarlo, el poner manos a la obra. Entonces, resumiendo, si lo genero en mi pensamiento, lo siento con mi corazón, lo decreto con mi palabra, pero lo llevo a cabo con mis manos, lo hago un acto, una obra diaria y de empoderamiento hacia mi energía sagrada, pues ustedes imagínense el resultado, hermanitos. Entonces, mejor aún, no lo imaginemos, llevémoslo a cabo. Me incluyo entre ustedes. Y Tlazohcamati, Nainitsin Temastiani Yaut, porque es siempre un placer escucharle y como le escribí, es admirable su esfuerzo y su dedicación. Tlazohcamati, Icanochino Yolo. Tlazocamati, Tlapoyahualti, Naunitzi, Tlazocamati, gracias por compartir su sabiduría, su conocimiento, ¿no? Realmente es eso, tenemos que empezar con un primer pasito. A veces queremos, pues te quiero ya comprender todo. No, vayamos paso a pasito. Recuerden que estamos retomando la veintena. Podemos nuevamente practicarlo en la siguiente veintena. Y pues adelante, hermanitos, adelante, trabajémoslo. Y pues como les he dicho siempre, cualquier duda, pues aquí estamos, ¿no? En lo que podamos resolver, pues le podemos ayudar. Pero también estoy consciente yo, hermanitos, y yo quisiera que me comprendieran también. A lo mejor va a haber cosas que yo no les pueda yo contestar o yo no les pueda dar la respuesta, pues preferible decirles, ¿saben qué? Pues desconozco, ¿no? Discúlpenme, pero voy a tratar de investigar, ¿no? Es mejor así a que, pues, contestar respuestas que realmente no lo sabemos, ¿no? Tazocamati no ignitsin. Adelante, hermanito Efra. Sí, maestro, buenas noches. Nada más, quería darle sobre desde que llevamos desde el primero hasta ahorita, todos se realiza nada que se va a dar por. Bueno, Parece que se corta su internet, algo así. Si no lo pudiera repetir, hermanito, por favor. sí, mi pregunta es si los ejercicios que llevamos desde el primero hasta el actual, cada uno se va realizando todos los días, o sea, todos se van realizando todos los días o nada más se va realizando el que es por día. Bueno, hermanito, aquí tenemos el libre albedrío. Inclusive, si ustedes quieren, los van repitiendo todos, ¿no? Los tres. O solamente el de este día. Ajá. Inclusive va a haber hermanitos que vayan a decir, no, pues es que me gusta más el primero, el segundo, el tercero y ese lo voy a aplicar. Después aplico los otros ejercicios. Va a depender de la necesidad que tengamos para hacerlo. ¿A qué, a dónde voy? Lo que les quiero decir es que podamos ir avanzando en este proceso. Esto no es tan solo para un día, es para toda una vida. Si lo aplicamos, empezaremos a comprender, a entender cómo nuestros abuelos pensaban y vivían, cómo, cómo concibían la vida y todo lo que les rodea, ¿sí? Entonces, hermanito, si tú los quieres seguir poniendo en práctica todos los días, adelante.
O algunos lo que han hecho los hermanitos, vemos todos los ejercicios en cada veintena, por ejemplo, hoy estamos con Cuespali, con el ejercicio de Cuespali. En la siguiente veintena va a hacer el ejercicio de Cuespali, en la siguiente veintena otra vez de Cuespali. Y dependiendo del ejercicio que necesitemos más potencializarlo, porque créame que algunos ejercicios ya los hemos puesto en práctica, ¿no? Es cuestión de recordarlo, pero puede que alguno de estos ejercicios lo necesitemos más, hay que desarrollar. ¿Sí, hermanito Efra? Sí, eso está Espero muy haberle bien. Gracias. contestado su pregunta. Sí, la sukamati Nagnetsi. Hermanita Xochicali, la escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas Es la noches, primera hermana. vez es la primera vez que me atrevo a tomar la palabra. Primero porque quiero seguir aprendiendo esta parte de, de callar. Y bueno, pues ahorita sí lo empiezo a necesitar porque estoy llevando a cabo los ejercicios y me surgen muchas dudas. Pero bueno, eso ya lo iré resolviendo conforme a la práctica. Y si me quedo atorada, maestro, discúlpeme por acosarla con mis mensajes en su WhatsApp personal. Ahorita la pregunta que me surge es, cuando se escriba esa carta al abuelo fuego, ¿se la ofrendo o la guardo? Y pues en un segundo momento, pues agradecerle infinitamente porque ahorita sí estoy pasando por una situación muy, muy fuerte. Perdón. Entonces sí, agradezco a todos ustedes y a usted por toda la enseñanza. Los Okamati. Sí, hermanita, mire, esa carta que ya hice, se lo ofrendo al abuelito fuego. Y le digo, cuando yo escribo la carta, le puedo dar yo mi aliento, 4 alientos. Y le digo, esto que te ofrendo, ayúdame a transmutarlo. Pero lo digo desde el corazón, desde la mente, desde lo que yo quiero eliminar. Y no es necesario de que leamos la carta. Yo no les voy a pedir, a ver, grábenmela y grábenme un audio lo que dice la carta. No, 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 no. Es muy personal, es algo muy íntimo. Ofréndaselo al abuelito. Es un gran abuelo sanador. Es medicina el abuelito fuego. ¿Por qué? A mí me ha servido mucho, pues para deshacerme de ciertas cosas. A veces no nos dejan volar. Lejos de que nos ayuden a volar, nos atan, ¿no? Nos atan. Híjole, sí. Sí, la verdad que sí. Es un poquito difícil, pero no imposible. Todo esto, todo esto por lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, es un proceso. Veámoslos desde esa perspectiva. Es un proceso que necesitamos para liberarnos de todo eso y ser nosotros mismos. Cuando pasamos por este proceso, nos fortalecemos y nos volvemos, como siempre les he dicho, esos guerreros dispuestos a cambiar. No nos estancamos ahí, porque si nos estancamos como el agua, nos encharcamos, nos apestamos, nos amargamos, hasta lo bueno se nos va a hacer malo, negativo. Pero cuando fluimos, hasta lo malo decimos, qué bueno que me pasó, porque voy a aprender de esta experiencia, voy a sacar muy buen provecho para mi crecimiento espiritual, emocional, intelectual y, ¿por qué no? Físico. ¿Sí, hermanita? Y con respecto a los mensajes que ustedes me envían de manera personal, de antemano les quiero pedir una disculpa. A veces, pues, andamos en el trabajo, no están para saberlo. No soy director encargado de mi escuela, tengo que hacer esto, esto. Soy el secretario, soy el representante sindical, soy el que tiene que coordinar. Somos dos, dos maestros. Entonces, tengo que atender a mis alumnos, tengo que atender la cuestión administrativa con la supervisión, pero más sin embargo, me agarro un tiempecito y les contesto las preguntas o les grabo un audio
Y nuevamente me disculpo, a veces no contesto muy pronto, sí veo el mensaje, pero estoy en la reunión, trato de, deben de limitarme, ¿no? Entonces, pero sí, hermanita, aquí estamos, y como yo siempre les he dicho, estamos en familia y vamos a apoyarnos, vamos a salir adelante, ¿no? Sasocamati. Sí, hermanita. Hermanita Papá Los Listak, ¿algo que nos quisiera comentar? Sí, Temashteni, gracias por cederme la palabra. Pues ahorita, escuchando a la hermanita Xochicali, creo que pues me conecté con ella, sus palabras y pues esa situación que ella trae, ¿no? Pero yo lo único que le quiero decir o quiero comentar, compartir más bien, porque a veces compartir la palabra es sanador para para los que estamos compartiendo esa palabra o con los que estamos compartiendo. Y yo quiero compartir una experiencia mía con con este ejercicio. Pues no había tomado esta clase, pero ya había hecho un ejercicio y no hace mucho. Hice un ejercicio porque traía un enojo muy grande yo con una situación que me pasó y ya se supone que yo ya la había trabajado con, pues, platicándola, comentándola, pero era algo como que se calmó y luego otra vez volvió así como un fuego intenso y muy descontrolador para mí. Entonces, estaba muy terrible, muy enojada. Y hice esta carta con así, con todo lo que sentía, mi enojo, mi esto, mi lo otro, mi aquello. Y, la quemé así en un plato, hasta estaba ahí en la cocina, la quemé, y luego me salí, la enterré, y al enterrarla también hice ahí lo que yo creo que cuando hacemos este tipo de cosas, pues sale a veces la intuición y sale como el ser uno mismo, pues a lo mejor, se nos olvidan como procedimientos, pero cuando lo está haciendo uno con esa, a lo mejor, intención interna, que a veces no es sin palabras, a veces es pues así, con la intención interna. Bueno, hice esto, le hasta escarbé y escarbé y puse las cenizas ahí adentro de la tierra y pues le pedí eso a la madre tierra, le pedí al abuelo fuego, y quiero compartir que fue de verdad, muy sanador. Ese día dormí, al día siguiente amanecí así como liberada completamente de eso, y yo decía: "Ay, qué cosa tan increíble", porque, o sea, se me fue todo, todo se me fue, y ahorita lo comparto porque, pues, para como confirmar esa enseñanza que usted está dando de que realmente cuando uno lo hace así con esa, como ahorita varias veces que usted ha comentado, que háganlo o sea, creyendo, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo hice con coraje, con no sé qué tanto lo he de haber hecho, que al día siguiente me sentí tan liberada y creo y ya ahorita puedo decir, ay, qué maravillosa manera de soltar esa situación que me traía mi espíritu así como hirviendo, o sea, era una situación y que realmente no era una situación tan mala, pero a veces sus sentimientos, sus emociones lo genera eso. Entonces, pues, simplemente compartir esto con todos y sobre todo con la hermanita Xochicali y pues, que es muy sanador hacer este tipo de ejercicios. Así es que, pues, Tlazo Camati, muchas gracias por escucharme. Tlazo Camati. Sasocamati no ignitzen, le agradezco, hermanita, su compartir. Y justo eso, hermanos. Dice, yo siempre les he dicho, pónganle de su cosecha, ¿no? Esta es una pequeña propuesta que les doy. Ustedes pónganle de su cosecha. Y les recuerdo, ustedes, todos nosotros, somos energía sagrada. Y a veces empezamos a hacer las cosas
como por inercia lo vamos haciendo y hasta nosotros nos sorprendemos, decimos, ¿cómo le hice? Pues lo hice. Sí, ¿por qué? Porque aquí está, hermano. 7 generaciones de nuestros ancestros, todo ese conocimiento, como para que andemos, ay, pobrecito de mí, ¿no? Vamos a soltar, vamos a trabajar, ¿sí? Hagámoslo. Y pues, no tan solo ahora, cuando lo necesitemos, sí, se puede, lo puedo hacer de esta manera. Háganlo cuando lo necesite. Y si dicen ustedes, el día de hoy, como que no lo necesito, me siento bien, todo bien, adelante. A lo mejor en alguna etapa de nuestra vida, en algún momento lo necesitamos. Yo aprendí esto, pues lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, pues hermanitos, hermanitas, yo les agradezco de corazón que nos hayan acompañado, que hayan invertido su tiempo, su espacio, ¿verdad? Con nosotros. Y para mí es un gusto tenerlos, es un honor. Y mañana trabajamos con el ejercicio de COAT. Tan pronto esté en la plataforma de esta clase, de esta grabación, les comparto el link, lo descargo, lo subo en YouTube y ahorita ya la gran mayoría de los videos de las clases están en YouTube. Los pueden ver las veces que quieran. A veces en la plataforma Zoom los voy borrando porque se acumulan y me piden que libere el espacio, pero en el YouTube pueden repetir las veces que quieran esas clases, verlos, estudiarlos, y si tienen alguna duda, aquí estamos, hermanitos, para ayudarnos. Si sé la respuesta, se los digo, y si no, pues lo investigo, y si de plano no encuentro la respuesta, híjole, pues les pido ayuda a todos los hermanitos. ¿Les parece? Tatlazoscamati, Timoitasque, Mosla. ¿Qué Nos vemos más? mañana. Tlazocamati, Temachtenec. Timoitasque, ¿Cómo estás? Timoitasque, ¿Cómo están? Y muy